Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yashua. Les saludo, les envío una bendición. Esta semana tenemos la Parashá Beshalach, que está basada en el libro de Shemot. Vamos a hacer una lectura del Midrash, que es parte de la Torah oral, aquello que se transmitió de forma oral, un conocimiento que no está escrito en la Biblia de manera natural, que se desconoce. Vamos a ver cómo la sabiduría del pueblo hebreo nos muestra características, información y datos que no aparecen en la Torá, pero que nos llevan a otro nivel de entendimiento. De hecho, el Midrash tiene la intención de revelarnos lo que está más allá de la historia que está escrita, más allá del Shad. En el nivel Remesh, el Midrash nos empieza a dar pistas de todo aquello que estaba ocurriendo en ese momento y que es desconocido por considerarse apócrifo y tiene muchos términos, pero es una sabiduría muy hermosa que nos ayuda a ampliar nuestro conocimiento del Creador. Dice que después de que cientos de miles de egipcios murieron en la plaga de la muerte del primogénito, la conducta del faraón hacia los Bene Israel cambió radicalmente. No solo él los despidió con palabras bondadosas, sino que incluso él personalmente los escoltó fuera del país como una recompensa por su acompañar a los Bene Israel. La Torá nos ordena a nosotros no rechazar una tercera generación de conversos egipcios que desee casarse dentro del pueblo judío. Esto aparece en Devarim 22:8. Solo después de que los Bene Israel partieron, el faraón apreció en toda su extensión su pérdida. Él clamó: «Infortunado soy yo. No debería haberles permitido partir». Asimismo, el faraón inicialmente estuvo contento de despedir a los Bene Israel. Subsecuentemente, sin embargo, sus nobles lo reprocharon. «¿Qué habéis hecho? Había muchos hombres sabios y profesionales entre ellos, y considerad todos los hombres ordinarios, mujeres y niños, cuyas asignaciones fueron dejadas incompletas. Por añadidura, ellos no pidieron oro, plata y vasijas, de tal modo marchándose con nuestra fortuna íntegra». Los egipcios que se convirtieron al judaísmo y partieron con ellos, llevaron consigo su oro y plata y su ganado, y puesto que eran hombres acaudalados, la pérdida de recursos nacionales fue considerable. El faraón entonces lamentó el haber accedido a dejar ir a los Bene Israel. Los israelitas partieron de Egipto, los hombres bajo la guía de Moshe y Aarón, mientras las mujeres fueron conducidas por la hermana de Moshe, Miriam. Hashem no los llevó en una ruta directa a Eretz Israel, más bien, Él los condujo en una trayectoria ondulada a través del desierto a fin de evitar confrontación con los filisteos. Una razón para evitar la tierra de los filisteos era exceptuar a los Ben Israel de la visión de los huesos de sus asesinados hermanos de la tribu de Efraín, que estaban esparcidos sobre los caminos filisteos. Un amplio número de familias de la tribu de Efraín había abandonado Egipto 30 años antes del Éxodo, calculando mal el tiempo de la redención. Ellos alegaron que los 400 años de exilio egipcio predichos a Abraham en el Brit Ben Habetarim comenzaron al tiempo de aquel convenio, mientras en realidad el verdadero comienzo del exilio debía ser computado desde el día del nacimiento de Isaac. Ellos escaparon de Egipto, mas al arribar en la tierra de los filisteos,
fueron atacados por los habitantes y 300,000 Efraín fueron muertos. Un príncipe llegó de un país distante para desposar a su prometida. Cuando la ceremonia matrimonial finalizó, la pareja se preparó para su largo viaje de regreso a la tierra del príncipe. Los recién casados partieron de buen humor, mas mientras viajaban, la joven esposa del príncipe murió repentinamente, y él la sepultó al lado del camino. Algún tiempo después le fue propuesto que casara a la hermana menor de su difunta esposa. Él consintió y nuevamente viajó al mismo país extranjero para la boda. Cuando el banquete finalizó, el príncipe pensó: yo no llevaré a mi joven esposa a mi país vía la ruta directa. Si ella advierte la tumba de su hermana, en el camino se descorazonará y podría no querer continuar el viaje. Sería preferible tomar una ruta diferente. Similarmente, Hashem circunvaló la tierra de los filisteos por temor de que al advertir los huesos de los hombres de la tribu de Efraín, los Ben Israel se desalentaran y quisieran regresar a Egipto. ¿Por qué Hashem no protegió a los Ben Efraín del ataque filisteo? Ellos habían jurado a sus ancestros Joseph que no abandonarían Egipto sin llevar sus huesos con ellos. Fueron castigados por Hashem porque violaron su juramento. Por esta razón, Josué, quien era un miembro de aquella tribu, rehusó unirse a ellos. Él permaneció con Moshe, quien llevó el ataúd de Joseph a Eretz Israel para su entierro. Por añadidura, los Ben Efraín incurrieron en la pena de muerte por negar las palabras de los sabios de aquella generación, quienes proclamaron que el tiempo de la redención no había llegado aún. Los Ben Efraín insistieron en seguir sus propios cálculos, negando la tradición oral. Ellos fueron destruidos para enseñar a todas las generaciones que la existencia de nuestra nación depende de la subordinación a la Torah Shebe'al Peh, la tradición oral. Hashem liberó a los Ben Israel de la esclavitud egipcia para que ellos volvieran sus sirvientes. No obstante, su tratamiento con ellos en ningún modo se asemejó a aquel de un amo humano quien emplea a un sirviente. Onkelos, el sobrino del emperador romano Adriano, abandonó la corte romana. Él viajó a Eretz Israel y se volvió converso al judaísmo. El emperador despachó sus tropas para traer a su sobrino de regreso a Roma. Cuando los soldados arribaron, Onkelos los convenció de convertirse al judaísmo también. El emperador, por tanto, envió a una segunda división con instrucciones estrictas de no comprometerse en ninguna conversación con Onkelos. Los soldados lo forzaron a él a retornar con ellos al emperador, pero en el camino él les dijo: permitidme solo mencionar un punto de interés para vosotros. Si un grupo de personas de noble rango viajaran juntas, un varón sostendría una linterna para un duque iluminaría el camino para un príncipe, y un príncipe para un monarca. ¿Mas alguna vez nosotros escuchasteis de un monarca que encendiera el camino para la totalidad de la población? Nunca, ellos replicaron. Bien, el Dios de los judíos iluminó el camino para su pueblo durante su estado en el desierto, explicó Onkelos. Cuando los soldados escucharon esto, todos ellos se convirtieron en Gerim. El faraón y su ejército en persecución de los Ben Israel. Los Ben Israel arribaron a la ciudad de Sucot en las afueras del desierto y luego continuaron su viaje dentro del desierto. Después
que ellos hubieron viajado por 3 días, Hashem instruyó a Moshe: di a los Ben Israel que ellos deben retroceder y dirigirse hacia Egipto nuevamente. Hashem quería despertar al faraón, quería despistar al faraón a pensar que los judíos habían extraviado su camino para que él y su ejército los persiguieran y finalmente se ahogaran en el Ain Sof. Ellos así recibirían su castigo final, Midá Keneget, Midá por haber ahogado niños judíos. La orden de viajar de regreso hacia Egipto fue una prueba severa para los Ben Israel. Ellos se habían regocijado ante cada paso que los condujo más lejos de sus anteriores torturadores. Los más débiles desgarraron sus vestimentas en desesperación y tiraron su cabello. Pero Moshe los apaciguó. Yo fui asegurado con una promesa divina que vosotros permaneceréis libres. Ellos viajaron de regreso hasta que alcanzaron un lugar llamado Pitom, el que la Torá llama Pi Hahirot, puesto que los judíos más tarde adquirieron libertad total en este lugar que lindaba el mar donde los egipcios se ahogaron, y fueron ordenados por Hashem para acampar en la vecindad del ídolo Baal Zephón. Este era el único ídolo que sobrevivió a la muerte del primogénito, durante la cual Hashem destruyó a todos los dioses egipcios. Hashem preservó al Baal Zephón a fin de dar a los egipcios la libertad de elección para atribuir poder superior a aquella deidad. El faraón había enviado espías egipcios para acompañar a los Ben Israel, a fin de asegurarse de que ellos retornarían a Egipto. Nosotros estamos libres de la autoridad del faraón, respondieron. Una vez que abandonamos su dominio, nosotros somos libres de actuar como queramos. Vosotros seréis pronto demostrados no tener razón, gritaron los espías egipcios. Vosotros todos seréis forzados a retornar a Egipto. Entonces Faraón convocó a su ejército y explicó a los soldados por qué los judíos deberían acampar en Pitón, que es peligroso para ellos antes que continuar su viaje. ¿Por qué? La respuesta debe ser que ellos no pueden viajar tanto hacia adelante sabiendo que el océano obstruye su camino y que a los lados tienen bestias en el desierto y animales salvajes al fin de obstaculizar su escape. Pensó Faraón que el dios Baal Zephón había reunido a estas bestias salvajes a fin de obstaculizar su escape y darle la victoria sobre el pueblo hebreo. En verdad, Hashem había llevado bestias salvajes a las afueras del campo de los Ben Israel, mas el faraón atribuyó esta acción a su ídolo. ¿Por qué deberías actuar de esta manera inusual?, inquirió el pueblo a Faraón. No es contra los judíos en contra de quien esta guerra está dirigida. El faraón replicó, es contra su mismo Dios, y yo por consiguiente conduciré la batalla cabalgando al frente. El ejército de Faraón viajó rápido. Solo les tomó a ellos un día cubrir la distancia que los Ben Israel habían viajado en 3 días y los espías del Faraón en 1 día y medio. Hashem quitó todos los obstáculos de su camino para que alcanzaran a los Ben Israel sin demora. Mientras viajaban, los egipcios maldijeron y blasfemaron al Todopoderoso. Los Ben Israel, no obstante que viajaban frente a ellos, cantaron las alabanzas a Hashem. La primera de las 10 pruebas con las cuales los Ben Israel probaron a Hashem. Demanda ante el Ain Sof. Cuando el faraón se aproximó al ídolo Baal Zephón, jubilosamente exclamó, yo decidí ahogar a los judíos. Aparentemente Baal Zephón concuerda con mi plan y me asistirá. Él hizo sacrificios y ofreció incienso a su Dios. En el campo de los Ben Israel el temor era abrumador. Datán y Abiram y sus seguidores reprocharon a Moshe diciendo,
¿por qué nos habéis sacado de Egipto? Nosotros os dijimos ya en Egipto que nos dejarais tranquilos y no dejarais servir a los egipcios. Hubiera sido de lejos mejor para nosotros morir durante la plaga de la oscuridad. Al menos hubiéramos sido otorgados con un entierro honorable. Mas ahora los egipcios nos matarán y expondrán nuestros cadáveres al calor del día y a la helada noche. Esta queja fue considerada por Hashem como una de las pruebas con las cuales los Bene Israel lo probaron a él en el desierto. Los sadiquín entre el pueblo exclamaron: guardemos la voluntad de Hashem pacientemente. Los más débiles se dividieron en 4 facciones, cada uno abogó por un curso de acción diferente. Los miembros de las tribus de Rubén, Shimón e Isahar estaban en un estado de pánico y decidieron que ellos se arrojarían a sí mismos dentro del mar antes que enfrentar a los egipcios. Moshe intentó calmarlos y dijo: no temáis, permaneced quietos, y vosotros seréis testigos aún de la salvación de Hashem. Las tribus de Zebulún, Benjamín y Naftalí eran de la opinión que era mejor rendirse y retornar a Egipto. Vosotros nunca retornaréis a Egipto nuevamente. Moshe les prometió a ellos. Los miembros de las tribus de Yehudá y Yosef gritaron: salgamos para batallar contra los egipcios. Pero Moshe los corrigió diciendo: Hashem peleará por vosotros. Las tribus de Dan y Gad y Aser sugirieron que ellos chocaran contra el campo egipcio y los confundieran. No, respondió Moshe, permaneced aquí y abandonad este plan. Moshe era un líder tan capaz que con unas pocas palabras él ganó control de cientos de miles de personas. Él les aseguró a ellos: Hashem realizará milagros para vosotros mientras vosotros permanecéis silenciosos. El mar retrocederá al ver el ataúd de Yosef siendo transportado al frente de los Ben Israel. Al igual que él huyó de la esposa de Potifar, así el mar huirá para sus descendientes. Hashem ordenó a Moshe extender su mano sobre el mar y un poderoso viento del este comenzó a soplar. Mientras tanto, los Ben Israel continuaron viajando toda la noche, acercándose más y más a la costa del mar. Los egipcios los siguieron, pero nunca alcanzaron el campamento. El ángel de Hashem ahora también viajó tras ellos para protegerlos. Una pelea se desató sobre quién debería tener el privilegio de arrojarse a sí mismo dentro del agua primero cuando estuvieron frente al mar. El Nashi de la tribu de Yehudá, Nachshon ben Abinadab, saltó dentro de las olas y fue seguido por la tribu de Benjamín. Cuando los miembros de la tribu de Yehudá advirtieron que los Ben Benjamín los habían precedido, ellos comenzaron a arrojar piedras a los Benjamín. Ellos comenzaron a pelear entre ellos. Yo sé que la pelea entre Yehudá y Benjamín fue por mi honor, dice Hashem. Yo por consiguiente los recompensaré a ambos. Benjamín fue recompensando teniendo el Bet Hamikdash construido en su porción, y Yehudá fue recompensado con realeza. A pesar de que el mar aún no se había partido, los Ben Israel continuaron avanzando dentro de las aguas del mar, luchando contra las poderosas olas. El agua ya alcanzaba sus cuellos. Samael intentó persuadir al ángel del mar de ahogar a los Ben Israel, arguyendo con Hashem que los Ben Israel no merecían ser salvados. Señor del universo, él arguyó, ¿no fueron los judíos adoradores de ídolos en Egipto? ¿Por qué merecen ellos milagros? Tonto. Hashem le respondió a él, ¿sirvieron ídolos por su propia voluntad? Su idolatría fue meramente el resultado de la esclavitud y de su confuso estado mental. Tú no puedes juzgar acciones realizadas involuntariamente
y bajo amenaza en la misma manera que hechos realizados en un espíritu de rebelión. El ángel del mar aceptó esta defensa y dirigió su furia a los egipcios en vez de a los judíos, preparándose para ahogar a los egipcios. El rugido del agua partiéndose fue oído incluso en países distantes. En aquel momento, no solo el mar se partió, mas así se hicieron las aguas de los lagos y manantiales de todos los países, e incluso el agua en las jarras de las personas, de tal modo, dando a publicidad el milagro por todo el mundo. Las aguas en el mundo retornaron a su estado natural solo después que el agua del mar, de la Ein Sof, hubo reasumido su curso normal. Mientras los Ben Israel estaban caminando a través del mar, el ángel Gabriel permaneció a su lado, protegiéndolos a ellos como una pared. Él proclamó al agua a su derecha: custodiad a Israel, que en el futuro recibirán la Torá de Hashem de su diestra. Y reprendió al agua a su izquierda: no dañéis a este pueblo, que en el futuro colocará tefilín sobre su brazo izquierdo. Cuando los Ben Israel cruzaron el mar, el Ein Sof, Hashem realizó diferentes milagros para ellos. El agua se partió, formó una protección como techo sobre sus cabezas. Fue partida en 12 pasajes individuales, uno por cada tribu. El suelo estaba perfectamente seco. Era como arcilla bajo los pies de los egipcios. Era un barro. Esto fue una atribución, Midá Keneged. Midá para castigar a los egipcios por haber esclavizado a los Ben Israel y hacerlos trabajar con barro, con arcilla. El agua se volvió tan dura como roca, lastimando a los egipcios que perseguían a los israelitas. El agua solidificada formó paredes de mosaicos decorativos. Estas paredes eran transparentes, permitiendo a cada tribu ver a las otras cruzando para darles a ellos sensación de seguridad. Si un judío mientras cruzaba el Ein Sof se volvía sediento, él tenía solo que extender su mano y la pared se derretía, produciendo agua dulce potable. Tan pronto como él había saciado su sed, la pared se volvía una vez más una sólida masa. Hashem ordenó que los Sarim de todas las naciones formaran un tribunal en el cielo para decidir si los egipcios merecían o no ser destruidos. Hashem narró a los ángeles: cuando mis hijos descendieron a Egipto, ellos no tenían el propósito de asentarse allí, sino solo residir en aquel país por un corto tiempo. Entonces el faraón surgió y los esclavizó. Al principio, él los forzó a convertirse en sus pastores y luego en sus trabajadores de la construcción. Luego decretó que sus recién nacidos fueron arrojados al Nilo y finalmente que las parteras asesinaran a los niños judíos. Señor del universo, el zar de Egipto consintió: la verdad descansa con vos, y así lo hace la justicia. Mas ¿no podrías vos salvar a los Ben Israel sin destruir a los egipcios? El ángel Mijael hizo señas a Gabriel. Él voló a Egipto y retornó con un ladrillo. Un niño judío muerto estaba cementado dentro de un ladrillo. El atributo de justicia entonces se volvió a Hashem, concediendo: ejecutad juicio sobre los egipcios, porque ellos son culpables. Los egipcios fueron borrados de la existencia por causa de 7 crímenes: idolatría, inmoralidad, asesinato, opresión y explotación de sus víctimas, profanación del nombre de Hashem, orgullo y calumnia. El mar, que había sido partido para permitir a los Ben Israel pasar sobre tierra seca, ahora se derramó de retorno a su cauce. Los egipcios fueron afligidos con 10 plagas junto al mar, al igual que ellos habían afligido con 10 plagas a Egipto. Finalmente, algunos se hundieron dentro del agua tan rápido como plomo,
Esta fue la rápida y misericordiosa muerte de los mejores egipcios. Los malvados fueron agitados alrededor en el mar, muriendo una lenta y penosa muerte. Finalmente, el mar arrojó los cadáveres de los egipcios sobre la playa para que los Ben Israel los vieran. ¿Qué le ocurrió al mismo faraón? De acuerdo con una opinión, mientras su ejército entero se ahogaba, él permaneció con vida para atestiguar el júbilo de los Ben Israel. Finalmente, al mismo tiempo, también fue ahogado. De acuerdo con otro criterio, él sobrevivió para no retornar nunca a Egipto. En lugar de ello, vivió en exilio, proclamando la grandeza de Hashem. Shirat Hayam, el canto de alabanza en el Ayin Sof. Mientras el ejército egipcio perseguía a los Ben Israel, los ángeles en el cielo querían cantar Shirah Hashem. El Todopoderoso, sin embargo, no lo permitiría. Los Ben Israel en este momento están cruzando el mar con miedo mortal. Él dijo: ¿cómo puedo dejarlos cantar? Después que los Ben Israel hubieron arribado al salvo a la costa, los ángeles una vez más intentaron comenzar su canto de alabanza. Hashem todavía rehusó concederles permiso. ¿Cómo puedo dejarlos cantar?, dijo él, mientras mis criaturas se están ahogando. Mi misericordia incluye a todos los seres. Solo después de que mis hijos digan Shirah seréis vosotros permitidos seguir su ejemplo. Los Ben Israel, por el contrario, fueron concedidos el permiso para decir Shirah, porque ellos habían realmente experimentado milagros y estaban obligados a agradecer y alabar a Hashem. La Shirah en el Ayin Sof fue cantado primero por Moshe y repetida por los Ben Israel. A pesar de que ella expresa las gracias por la salvación en el Ayin Sof, la mayoría de sus alabanzas se refieren al futuro, a la gran y final salvación que nosotros experimentaremos en el tiempo de Mashiach. Amén. Amados, la palabra Ayin Sof se refiere al mar. La palabra Bené Israel se refiere a los hijos de Israel. Esta es una porción de la Parashá Beshalach, de acuerdo al Midrash, que es muy larga y muy hermosa. Seguiremos con esta lectura, con las Parashá, conforme veamos teniendo la oportunidad. Gracias por su tiempo. Que el Eterno les bendiga y les guarde.